¿Qué tal, gente? El día de hoy continuaremos, bueno, vamos a iniciar con la lectura del último libro, el libro número 7 de Harry Potter, que lleva el nombre de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Este libro, por lo que estoy viendo, tiene aproximadamente 36 capítulos, entonces creo que vamos a estarlo terminando este tiempo para ver el relanzamiento de las películas en el cine. Y dice más o menos lo siguiente. Primero que nada hay una dedicatoria que dice: la dedicatoria de este libro se divide en 7 partes. Para Neil, para Jessica, para David, para Kenzie, para Dee, para Anne y para ti, si has seguido con Harry hasta el final. Luego viene unos pequeños pensamientos, por lo que veo. Dice más o menos así: hay el tormento arraigado en el linaje, el grito desgarrador de la muerte, el golpe que rasga la vena, la sangre que nadie restaña, la pena, la maldición insoportable. Pero hay un remedio en esta casa, no fuera de ello, no, no venido de otros, sino de ellos mismos. En su pugna sangrienta a vosotros clamamos, oscuros dioses que habitáis bajo la tierra. Escuchad con atención, dichosos poderes subterráneos, responder y enviad ayuda. Amparad a estos muchachos y concederles la victoria. Esquilo, las cuéfaras. Y el segundo dice: la muerte no es más que un viaje semejante al que realizan dos amigos al separarse para atravesar los mares. Como aún se necesitan, ellos siguen viviendo el uno con el otro y se aman en una realidad omnipresente. El dicho divino espejo se ven la cara a cara y su conversación fluye con pureza y libertad. Tal es el consuelo de los amigos, aunque se diga que han muerto, su amistad y su compañía no desaparecen porque éstas son inmortales. William Penn, More Fruits of Solitude. Y comenzamos con el capítulo 1, que lleva de nombre El ascenso del Señor Tenebroso. En un estrecho sendero bañado por la luna, dos hombres aparecieron en la nada a escasos metros de distancia. Permanecieron inmóviles un instante, apuntándose mutuamente al pecho con sus respectivas varitas mágicas, hasta reconocerse. Entonces las guardaron bajo las capas y echaron a andar a buen paso en la misma dirección. Buenas noticias, preguntó el de mayor estatura. Excelentes, replicó Severus Snape. Al lado izquierdo del sendero estaban bordeando por unas zarzas silvestres no muy crecidas y el derecho por un seto alto y muy bien cortado. Al caminar los dos hombres hacían ondear las largas capas alrededor de los tobillos. Temía llegar tarde, dijo Jaxley, cuyas burdas facciones dejaban de verse a intervalos cuando las ramas de los árboles tapaban la luz de la luna. Resultó un poco más complicado de lo que esperaba, pero confío en que él estará satisfecho. Pareces convencido en que te recibirá bien, ¿no? Snape asintió, pero no dio explicaciones. Torcieron a la derecha y tomaron un ancho camino que partía del sendero. El alto seto describía también una curva y se prolongaba al otro lado de la impresionante verja de hierro forjado que cerraba el paso. Ninguno de los dos individuos se detuvo. Sin mediar una palabra, ambos alzaron el brazo izquierdo, como si saludaran y atravesaron la verja igual que si las oscuras barras metálicas fueran de humo. El seto de tejo amortiguaba el sonido de los pasos. De pronto, se oyó un susurro a la derecha. Jaxley volvió a sacar la varita mágica y apuntó hacia ahí por encima de la cabeza de su acompañante. Pero el origen del ruido no era más que un pavo real completamente blanco que se paseaba ufano por encima del seto. Lucio siempre ha sido un engreído. Bah, pavos reales. Jaxley se guardó la varita bajo la capa y soltó un resoplido con desdén. Una magnífica mansión surgió en la oscuridad al final del camino. Había luz en las ventanas de cristales emplomados de la planta baja. En algún punto del oscuro jardín que se extendía más allá del seto borboteaba una fuente. Snape y Jaxley, cuyos pasos hacían crujir la grava, se acercaron presurosos a la puerta de entrada, y se abrió hacia el centro.
aunque no se vio a nadie que la abriera. El amplio vestíbulo débilmente iluminado estaba decorado con suntuosidad, y una espléndida alfombra cubría la mayor parte del suelo de piedra. La mirada de los pálidos personajes de los retratos que colgaban en las paredes siguió a dos hombres que andaban a grandes zancadas. Por fin, se detuvieron ante una maciza puerta de madera, titubearon un instante y acto seguido Snape hizo girar la manija de bronce. El salón se hallaba repleto de gente sentada alrededor de una larga y ornamentada mesa. Todos guardaban silencio. Los muebles de la estancia estaban arrinconados de cualquier manera contra las paredes, y la única fuente de luz era el gran fuego que ardía en la chimenea, bajo una elegante repisa de mármol coronada con un espejo de marco dorado. Snape y Jaxley vacilaron un momento en el umbral. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, alzaron la vista para observar el elemento más extraño de la escena. Una figura humana, al parecer inconsciente, colgaba cabeza abajo sobre la mesa y giraba despacio, como si pendiera de una cuerda invisible, reflejándose en el espejo y en la desnuda y pulida superficie de la mesa. Ninguna de las personas sentadas bajo esa singular figura le prestaba atención, excepto un joven pálido situado casi debajo de ella que parecía incapaz de dejar de mirarla a cada poco. Jaxley, Snape, dijo una voz potente y clara desde la cabecera de la mesa. Casi llegan tarde. Quien había hablado se sentaba justo enfrente de la chimenea, a modo de que al principio los recién llegados solamente apreciaron su silueta. Sin embargo, al acercarse un poco más distinguieron su rostro en la penumbra. Un rostro liso y sin una pizca de vello serpentino, con dos rendijas a modo de orificios nasales y ojos rojos refulgentes de pupilas verticales. Su palidez era tan acusada que parecía emitir un resplandecer narcado. Aquí, Severus, dijo Voldemort señalando al asiento que tenía a su derecha. Jaxley, al lado de Dolojo. Los aullidos ocuparon los asientos asignados. La mayoría de los presentes siguió con la mirada de Snape y Voldemort se dirigió a él en primer lugar. ¿Y bien? Mi señor, la Orden del Fénix planea sacar a Harry Potter de su actual refugio el próximo sábado al anochecer. El interés de los reunidos se incrementó notoriamente. Unos se pusieron en tensión, otros se rebulleron inquietos en el asiento y otros miraron alternativamente a Snape y a Voldemort. «Con que el sábado al anochecer», replicó Voldemort. Sus ojos se clavaron en los de Snape negros con tal vehemencia que algunos de los presentes desviaron la vista y tal vez temiendo que también a ellos les abrazara su ferocidad. No obstante, Snape les sostuvo la mirada sin perder la calma y pasados unos instantes, la boca sin labios de Voldemort esbozó algo parecido a una sonrisa. Muy bien, muy bien. Y esa información procede de esa fuente de la que ya hemos hablado, respondió Snape. Mi señor. Jaxley, sentado al otro extremo de la mesa, se inclinó un poco para mirar a Voldemort y Snape. Todas las caras se volvieron a hacer. Mi señor, yo he oído otra cosa, dijo y calló, pero en vista de que Voldemort no respondía, añadió. A Dawlish el auror se le escapó que Potter no sería trasladado hasta el día 30, es decir, la noche antes de que el chico cumpla 17 años. Snape sonrió y comentó. Mi fuente ya me había advertido que planeaba dar una pista falsa. Debe ser esa. No cabe duda de que Dawlish le ha hecho un encantamiento con Fundus. No sería la primera vez. Todos sabemos que es muy vulnerable. Aseguro, mi señor, que Dawlish parecía muy convencido, insistió Jaxley. Si le han hecho un encantamiento con Fundus, es lógico que así sea, razonó Snape. Te aseguro, Jaxley, que la oficina de Aurores no volverá a participar en la protección de Harry Potter. La Orden cree que nos hemos infiltrado en el ministerio. Eso en la Orden no se equivoca, ¿no? Intervino un individuo rechoncho sentado a escasa distancia de Jaxley. Soltó una risita espasmódica y algunos le imitaron. Pero Voldemort no rió. Dejaba de vagar la mirada por el cuerpo que giraba lentamente suspendido encima de la mesa, al parecer absorto en sus pensamientos. Mi señor, continuó Jaxley, Dawlish cree que utilizarán un estancamiento completo de aurores para trasladar al chico.
El señor tenebroso levantó la mano grande y blanca. El hombre enmudeció un instante y lo miró con resentimiento, mientras escuchaba cómo le dirigía de nuevo la palabra Snape. ¿Dónde piensan esconder al chico? En la casa de un miembro de la orden, contestó Snape. Según nuestra fuente, le han dado ese lugar protección, una protección que la orden y el ministerio pueden proporcionar. Creo que una vez que lo lleven ahí habrá pocas probabilidades de atraparlo, mi señor. Al menos por supuesto que el ministerio haya caído antes del próximo sábado, lo cual nos permitirá descubrir y hacer suficientes sortilegios para burlar las protecciones que resten. ¿Qué opinas, Jaxley? Preguntó Voldemort mientras el fuego de la chimenea se reflejaba de una manera extraña en sus encarnados ojos. ¿Habrá caído el ministerio antes del próximo sábado? Una vez más, todas las cabezas se volvieron hacia Jaxley, que se enderezó y replicó: Mi señor, tengo buenas noticias con ese respecto. Con grandes dificultades y tras impro- improbos refuerzos, he conseguido hacerle una maldición imperius a Pius Tignici. Tecnesi. Los que se hallaban cerca de Jaxley se mostraron impresionados, y su vecino Dolohov, un hombre de cara alargada y deforme, le dio una palmada en la espalda. Algo es algo, concedió Voldemort, pero no podemos pasar y basar todos nuestros planes en una sola persona. Scrimgeour debe de estar rodeado de ante, por los nuestros antes de que yo entre en acción. Si fracasara en mi intento de acabar con la vida del ministerio, me retrasaría mucho. Sí, sí, mi señor, tiene razón, pero Tignici es como jefe de departamento de seguridad mágica mantiene contactos regulares no solo con el ministro, sino también con los jefes de todos los departamentos del ministerio. Ahora que tenemos controlado a un funcionario de tan alta jerarquía, creo que sería fácil someter a los demás, y entonces trabajarían todos juntos para acabar con Scrimgeour. Siempre que no descubran a nuestro amigo Tignici. Antes de que él haya convertido a los restantes, puntualizó Voldemort. En todo caso, sigue siendo poco probable que logre tener el ministerio antes del próximo sábado. Si no es posible capturar al chico, una vez que se haya llegado a su destino tendremos que hacerlo durante su traslado. En eso jugamos con ventaja, mi señor, afirmó Jaxley, que parecía decidido a obtener cierta aprobación por parte de Voldemort. Puesto que tenemos algunos hombres infiltrados en el departamento de transportes mágicos. Si Potter se aparece o utiliza la Red Flu, lo sabremos de inmediato. No habrá ninguna cosa de esas, terció Snape. La Orden evita cualquier forma de transporte controlada o regulada por el Ministerio. Desconfían de todo lo que tengan que ver con la intuición. Mucho mejor, repuso Voldemort, porque tendría que salir a campo abierto y así sería más fácil atraparlo. Miró otra vez el cuerpo que giraba con lentitud y continuó. Me ocuparé personalmente del chico. Ya se ha cometido demasiados errores en lo que se refiere a Harry Potter, y algunos han sido míos. El hecho de que Potter siga con vida se debe más a mis fallas que a sus aciertos. Todos lo miraron con aprensión. A juzgar por la expresión de sus rostros, temían que se pudiera culpar de que Harry Potter siguiera existiendo. Sin embargo, Voldemort parecía hablar consigo mismo sin recriminar a nadie, mientras continuaba contemplando el cuerpo inconsciente que colgaba sobre la mesa. He sido poco cuidadoso y por eso la suerte y el azar han frustrado mis excelentes planes. Pero ahora ya sé qué hacer. Ahora entiendo las cosas antes, esas cosas que no entendía. Debo ser yo quien mate a Harry Potter. Y lo haré. En cuanto hubo pronunciado esas palabras y como en respuesta de ellas, se oyó un gemido desgarrador, un terrible y prolongado alarido de angustia y dolor. Asustados muchos de los presentes miraron el suelo, porque el sonido parecía provenir de debajo de sus pies. «Cola gusano», dijo Voldemort sin mudar el tono serio y sereno y sin apartar la vista del cuerpo de que giraba. «¿No te he pedido que mantengas callado a nuestro prisionero?» Sí, mi señor»,
respondió sollozando un individuo bajito situado a la mitad de la mesa. Estaba tan hundido en su silla que a primera vista esta parecía vacía. Se levantó del asiento y salió a toda prisa de la sala, dejando tras de sí un extraño resplandor plateado. Como iba diciendo, prosiguió el señor tenebroso y escudriñó los tensos semblantes de sus seguidores. Ahora lo entiendo todo mucho mejor. Ahora sé, por ejemplo, que para matar a Potter necesitaré que alguno de ustedes me preste su varita mágica. Las caras de los reunidos reflejaron sorpresa. Era como si acabara de pronunciar que deseaba que alguno de ellos le prestara un brazo. ¿No hay algún voluntario? Veamos, Lucius. No sé para qué necesitas ya una varita mágica. Lucius Malfoy levantó la cabeza, tenía los ojos hundidos y con ojeras. El resplandor de la chimenea daba un tono amarillento y aspecto serio a su cutis. Cuando habló lo hizo con voz ronca. Mi señor, la varita, Lucius. Quiero tu varita. Yo. Malfoy miró de soslayo a su esposa, ella casi tan pálida como él, y una larga melena rubia que le llegaba hasta la cintura, miraba al frente, pero por debajo de la mesa sus delgados dedos ciñeron ligeramente la muñeca de su esposo. A esa señal, Malfoy metió una mano bajo la túnica, sacó su varita mágica y se la entregó a Voldemort, que se la sostuvo ante sus ojos rojos para examinarla con detenimiento. Dime, Lucius, ¿de qué es? De olmo, mi señor, susurró Malfoy. ¿Y el núcleo central? De dragón, mi señor, de fibras de corazón de dragón. Fantástico, exclamó Voldemort. Sacó su varita y comparó la longitud de ambas. Lucius Malfoy hizo un fugaz movimiento involuntario con el que dio la impresión de que esperaba recibir la varita de su amo a cambio de la suya. A Voldemort no le pasó por alto. Abrió los ojos con una malévola desmesura y cuestionó. ¿Darte mi varita, Lucius? ¿Mi varita precisamente? Algunos rieron por lo bajo. Te he regalado la libertad, Lucius. ¿Acaso no tienes suficiente con eso? Sí, es cierto, me he fijado en que últimamente ni tú ni tu familia parecen felices. Tal vez les desagrada mi presencia en su casa, Lucius. No, no, mi señor, en absoluto. Mientes, Lucius. La voz de Voldemort siguió emitiendo un suave silbido incluso después de que su cruel boca hubiera acabado de mover los labios, pero el sonido fue intensificándose poco a poco. Y uno de los dos magos apenas lograron reprimir un escalofrío al notar que una criatura corpulenta se deslizaba por el suelo bajo la mesa. Una enorme serpiente apareció y trepó con lentitud por la silla de Voldemort. Continuó subiendo, parecía interminable, y se le acomodó sobre los hombros. El cuello del reptil era tan grueso como el del muslo de un hombre, y los ojos cuyas pupilas semejaban dos rendijas verticales miraban con firmeza, sin parpadear. El señor tenebroso la acarició distraídamente con sus largos y delgados dedos, mientras observaba con persistencia a Lucius Malfoy. ¿Por qué será que los Malfoy se muestran tan descontentos con su suerte? ¿Acaso durante años no presumieron precisamente que de desear mi regreso y mi ascenso al poder? Por supuesto, mi señor, afirmó Lucius, y con la mano temblorosa se enjugó el sudor del labio superior. Lo deseábamos y lo deseamos. La esposa de Malfoy, sentada a la izquierda de su marido, asintió con una extraña y rígida cabezada, pero evitando mirar a Voldemort o a la serpiente, su hijo Draco se hallaba a la derecha de su padre observando el cuerpo inerte que pendía sobre ellos, echó un vistazo fugaz a Voldemort y volvió a desviar la mirada, temeroso de establecer un contacto visual con él. Mi señor, dijo con voz emocionada una mujer morena, situada a la mitad de la mesa, es un honor alojarlo aquí en la casa de nuestra familia. Nada podría complacernos más. Se sentaba al lado de su hermana, pero su aspecto físico, cabello oscuro y ojos de párpados gruesos, era tan diferente a la de aquella cuyo como su porte y su conducta. Narcisa adoptaba una actitud tensa e impasible, en tanto que Bellatrix se inclinaba hacia Voldemort, pues las palabras no le bastaban para expresar sus ansias de proximidad. Nada podría complacernos más,
repitió Voldemort, ladeando un poco la cabeza mientras la miraba. Eso significa mucho viniendo de ti, Bellatrix. La mujer se ruborizó y sus ojos se le anegaron en lágrimas de gratitud. Mi señor, sabe que digo la pura verdad. Nada podría complacernos más. Ni siquiera lo compararías con el feliz acontecimiento que, según tengo entendido, se ha producido esta semana en el seno de tu familia. Bellatrix lo miró con los labios entreabiertos y evidentemente con un desconcierto. No sé a qué se refiere usted, mi señor. Me refiero a tu sobrina, Bellatrix. Y también de ustedes, Lucius y Narcisa. Acaba de casarse con Remus Lupin. El hombre lobo. Deben de estar muy orgullosos. Hubo un estallido de risas burlona. Los seguidores de Voldemort intercambiaron miradas de júbilo y algunos incluso golpearon la mesa con el puño. La enorme serpiente molesta por tanto alboroto, abrió las fauces y silbó, furiosa, pero los mortífagos no la oyeron porque se regocijaban a la humillación de Bellatrix y los Malfoy. El rostro de Bellatrix, que hasta ese momento había mostrado un leve rubor de felicidad, se cubrió de feas manchas rojas. No es nuestra sobrina, señor, gritó para hacerse oír por encima de las risas. Nosotras, Narcisa y yo, no hemos vuelto a frecuentar a nuestra hermana desde que se casó con el Sangre Sucia. Esa mocosa no tiene nada que ver con nosotras, ni tampoco la bestia con la que se ha casado. ¿Qué dices tú, Draco? Preguntó Voldemort, y aunque no subió la voz, se le oyó con claridad, a pesar de las burlas y los abucheos. ¿Te ocuparás de los cachorritos? La hilaridad iba en aumento. Aterrado, Draco Malfoy miró a su padre, que tenía la mirada clavada en el regazo, y luego buscó la de su madre. Ella negó con la cabeza de manera casi imperceptible y siguió contemplando de forma inexpresiva la pared que tenía enfrente. ¡Basta! Exclamó Voldemort acariciando enojada a la enojada serpiente. ¡Basta, he dicho! Las risas se apagaron al instante. Muchos de los más antiguos árboles genealógicos enferman un poco con el tiempo, añadió mientras Bellatrix lo miraba con implorante y ansiosa. Ustedes tienen que podar el suyo para que siga sano, cortar esas partes que amenazan la salud de los demás. ¿Entendido? Sí, mi señor, susurró Bellatrix, y los ojos volvieron a negarse en lágrimas de gratitud. En la primera ocasión. La tendrás, aseguró el señor tenebroso. Y lo mismo haremos con las restantes familias. Cortaremos el cáncer que nos infecta hasta lo que solo quedemos los de sangre verdadera. Acto seguido levantó la varita mágica de Lucius Malfoy y apuntando a la figura que giraba lentamente sobre la mesa, le dio una leve sacudida. Entonces la figura cobró vida, emitió un quejido y forcejeó como si intentara liberarse de unas ataduras invisibles. ¿Reconoces a nuestra invitada, Severus? Preguntó Voldemort. Snape dirigió la vista hacia la cautiva colgada de cabeza boca abajo. Los demás mortífagos lo imitaron, como si hubieran dado permiso para expresar curiosidad. Cuando la mujer quedó de cara a la chimenea, gritó con una voz casada por el terror. —¡Severus, ayúdame! Ah, sí —replicó Snape mientras la prisionera seguía girando despacio. —¿Y tú, Draco? ¿Sabes quién es? —inquirió Voldemort, acariciándole el morro a la serpiente con la mano libre. Draco negó enérgicamente con la cabeza. Ahora que la mujer había despertado, el joven se sentía incapaz de seguir mirándola. —Claro, tú no asistías a sus clases. Para que lo sepan, les comunico que esta noche nos acompaña Clarity Bourbage, que hasta hace poco enseñaba en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Se oyeron murmullos de comprensión. Una mujer encorvada y corpulenta, de dientes puntiagudos, soltó una risa socarrona y comentó. Sí, la profesora Bourbage enseñaba a los hijos de los magos y a las brujas todo sobre los muggles, y les explicaba que estos no son tan diferentes de nosotros. Un mortífago escupió en el suelo. Clarity Bourbage volvió a quedar de cara a Snape.
Severus, por favor, por favor. Silencio, ordenó Voldemort y volvió a agitar la varita de Malfoy. Clarity cayó de golpe, como si lo hubieran amordazado. No satisfecha con corromper y contaminar las mentes de los hijos de los magos, la semana pasada la profesora Bourbache escribió una apasionada defensa de los de sangre sucia en el profeta. Según ella, los magos debemos aceptar a esos ladrones de nuestro conocimiento y nuestra magia, y sostiene que la progresiva desaparición de los a sangre limpia en una circunstancia deseable. Si por ella fuera, nos emparejaríamos todos con moguls o, por qué no, con hombres lobo. Esa vez nadie rió. La rabia y el desprecio de la voz de Voldemort imponían silencio. Por tercera vez, Clarity Bourbache volvió a quedar de cara a Snape, mientras que las lágrimas se les corrían entre los cabellos. Snape la miró de nuevo, perrito, mientras ella gritaba: ¡Avada Kedavra! Un destello de luz verde iluminó hasta el último rincón de la sala, y Clarity se derrumbó con resonante estrépito sobre la mesa, que tembló y crujió. Algunos mortífagos se echaron hacia atrás en los asientos, y Draco se cayó de la silla. —A cenar, Nagini —dijo Voldemort en voz baja. La gran serpiente se meció un poco y abandonó su posición sobre los hombros del señor tenebroso, que hasta, se deslizó hasta el pulido suelo de madera. Fin del capítulo 1. Bueno, gente, pues empezamos con una reunión de los mortífagos, en este caso, planeando o viendo cuál es como el plan. Por ahí veíamos que le quitaron la varita a Malfoy, a Lucius, para ser específicos. Y pues el plan en específico también de Voldemort, que es ahora yo lo voy a hacer. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla el libro y esperemos contar con su lectura o su escucha. Que tengan un excelente día y nos vemos el día de mañana para ver el capítulo 2. Nos vemos. Bye.